A estar utilizando en nuestra lectura del Evangelio según Lucas para extraer nuevas enseñanzas a nuestra vida. Y en este caso entramos en una parte ya bastante avanzada del relato del Evangelio según Lucas, donde nos muestra a Jesús entrando en Jerusalén y polemizando y enseñando allí. Vamos a estar viendo toda esta parte que va del 19:28 al 21:38 y hoy comenzaremos esta parte con la primera de sus escenas, el acercamiento triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a leer entonces ahí en Lucas el capítulo 19 los versículos que van del 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje en nuestro culto de hoy. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por alimentarnos espiritualmente a través de tu palabra. Te rogamos que una vez más la obra de tu Santo Espíritu sea profunda en nuestra mente y nuestro corazón para iluminarnos y entender las verdades espirituales que están encerradas en este pasaje y para que las apliquemos a nuestra relación contigo día tras día. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como les decía, hoy vamos a estar reflexionando sobre el acercamiento triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esto se produjo después de haberle pedido a dos discípulos que le trajeran cabalgaduras, justamente para entrar en la ciudad. Dice los versículos 28 en adelante hasta el 31. Dicho esto, o sea, cuando terminó lo que habíamos visto la semana pasada, la parábola de las minas, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo. Interesante el hecho de la participación que le dio el Señor Jesucristo a los discípulos, ¿no? Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Es importante que el pollino en el que entrara Jesús en Jerusalén fuera un pollino llamado cerril, o un burrito cerril, que no hubiera sido montado todavía por ningún hombre, porque ese era el uso que se le daba a estos burros, el uso sagrado que acostumbraba a darse. Y entonces, dice el Señor: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Acá nosotros podemos observar la previsión de parte del Señor Jesucristo.
Seguramente él se había puesto de acuerdo con el dueño de aquel pollino de que iba a mandar por él, y por eso la palabra clave es el Señor lo necesita. Qué importante que es en este tiempo en el cual hay muchos que creen que la espiritualidad está reñida con la previsión, con la prudencia y la sabiduría, el ver este actuar de parte del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasa de inmediato? Que realmente los discípulos actúan como el Señor lo dijo, y justamente el Señor ingresa, digamos que está a punto de ingresar en Jerusalén a través de el manejar el burrito como medio de transporte. Dice el versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y acá es interesante porque muchos han pensado en estas palabras, el Señor lo necesita. ¿Qué es lo que necesita el Señor? Y el Señor, si vamos a profundizar, no necesita nada, ¿no? Sin embargo, Él, en aquel momento, autolimitado a actuar como un ser humano, después de haberse encarnado, después de haber compartido la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, con una naturaleza solamente divina, ahora como ser humano necesita un medio de transporte y elige aquel que, como vamos a ver enseguida, iba a hablar acerca de su naturaleza mesiánica. Y la verdad es que aquí ahora tampoco el Señor necesita nada, ni tampoco necesita a nadie. Sin embargo, qué bueno es cuando hay quienes están dispuestos a colaborar con el Señor. Qué bueno es que el dueño, o los dueños, dice acá en plural, del pollino, a lo mejor dueños implica un hombre y una mujer, una pareja, o quizás un par de hermanos, o un padre y su hijo, o no lo dice claramente, sería especular el llegar a una conclusión con respecto a esto, estuvieran los dueños, digo, de ese burrito dispuestos a hacer su parte colaborando con el Señor. Que Dios nos bendiga a nosotros para que seamos de los que estamos dispuestos a colaborar con la obra del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucede? Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Lo llevaron hasta donde estaba el Señor, pusieron los mantos sobre el pollino como correspondía, y Jesús se subió arriba de aquel burro. Como dice la versión popular, Dios habla hoy, y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. O como dice la nueva versión internacional, se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Y acá viene la parte más importante del pasaje, porque todo lo anterior generó que Jesús fuese homenajeado como el Mesías, ¿no? Lo primero que observamos es que la gente tendía mantos a su paso. Dice el versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Dice en la versión popular, Dios habla hoy, conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Como dice la nueva versión internacional, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. La Biblia de las Américas dice, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino, ¿no? Y entonces se provoca algo todavía mucho más impresionante. Dice el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, observemos
el énfasis en cuanto a esto como un hecho masivo. Dice la versión popular, Dios habla hoy, y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores, ¿no? O como dice en la Biblia de las Américas, cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos. O como dice acá en la Nueva Versión Internacional, al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos, ¿qué hicieron? Bueno, acá vemos algo muy hermoso. Volvemos a nuestra versión Reina Valera. Gozándose, ¿no? Comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. Estaban impactados por todo lo que habían presenciado, ¿no? Como dice en la versión popular que os habla hoy, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto, ¿no? En la Nueva Versión Internacional dice, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. La Biblia de las Américas dice, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Y entonces dicen algo en el cual reconocemos que ellos, haciendo un juego de palabras, reconocían en Jesús al Mesías esperado. Diciendo, dice el versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Acá observamos nosotros dos partes en esta exclamación. La primera, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y acá muchos han podido ver una alusión a lo expresado en el libro del profeta Malaquías, el capítulo 3, los versículos 1 y 2, que voy a leer acá en la paráfrasis de la Biblia al día, que dice así: presten atención, yo enviaré mi mensajero delante de mí para que prepare el camino. Entonces el Señor, a quien buscan, vendrá repentinamente a su templo, el mensajero del pacto de Dios para llevarle gran gozo. Sí, ciertamente viene, observen este verbo, viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá vivir cuando aparezca? ¿Quién podrá soportar su venida? Porque es como fuego purificador de metales preciosos y puede limpiar las más sucias vestiduras. Qué impresionante, ¿no? Y acá les marcaba, o les enfatizaba el verbo venir, ¿no? En un presente continuo, viene, porque realmente el Mesías era llamado el que vendrá o el que está por venir, ¿no? Había generado toda una expectativa y otros pasajes del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, y en este caso, cuando ellos dicen bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, evidentemente que están dentro de esa línea. Y la otra parte de la exclamación es paz en el cielo y gloria en las alturas, donde observamos que hay una coincidencia con la exclamación del ángel cuando el Señor Jesucristo nació, de acuerdo justamente con Lucas, que es el único que nos tiene información con relación a esto. Y acá vemos una cosa importante, y es el hecho de que acá el Señor Jesucristo había venido como el Rey de paz, ¿no? Conforme a la profecía que encontramos en Zacarías, el capítulo 9, el versículo 9. Y entonces, ¿qué pasó? Como pasaba muchas veces, los religiosos judíos se molestaban cuando había un reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Hijo de David, como fue llamado muchas veces. Entonces dice el versículo 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, porque ellos vieron qué es lo que implicaba el reconocimiento que estaban
haciendo ahí los discípulos con sus palabras. ¿Y el Señor cómo reaccionó? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y muchos han visto en esto una alusión a lo que expresa el libro del profeta Habacuc en el capítulo 2, el versículo 11, donde dice así: hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. O sea, si realmente los discípulos no cumplían con el deber de proclamar, de exaltar al Hijo de Dios, al Mesías, que estaba haciendo su ingreso triunfal a la ciudad de Jerusalén de esta manera, las piedras protestarían contra ellos, clamando por sí mismas acerca de el Hijo de Dios. Como dice la versión popular Dios habla hoy, Jesús les contestó: les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. O, como dice la nueva versión internacional, pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Por eso muchos predicadores y escritores han advertido acerca de no callemos para que las piedras no hablen por nosotros, sino que seamos de los que siempre estamos exaltando a nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de Él, compartiendo con nosotros que hemos creído en Él e invitando a todo aquel que esté cerca nuestro a que nos imite en nuestra fe. Qué bueno es si nosotros, aún en estos tiempos difíciles de pandemia, asumimos esta actitud, procedemos de esta manera. Como pueden ver entonces, hermanos, varias enseñanzas sobre el Señor Jesucristo y sobre lo que implica nuestra relación con Él, con base en esta primera parte de este gran apartado donde vemos el acercamiento triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a orar pidiendo que Dios nos guíe para aplicar estas enseñanzas a nuestra vida todos los días. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por cada cosa que nos muestras a través de tu palabra. Haz que todas ellas queden grabadas en nuestra mente y corazón y desde ahí nos guíen a una vida que te agrade. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.